Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor. Hoy continuamos con el estudio Lo mejor según Dios. Para ello, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice la Escritura, capítulo 11, versículo 6 del libro de Eclesiastés. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oremos, por favor. Glorioso Padre, eterno Señor, te alabo y te doy gloria y alabanza porque eres bueno y justo. Permítame, Padre, en esta tarde para esta noche, Señor, predicar la palabra, anunciar tu camino, guiado por tu Espíritu. Que tú hables a tu pueblo, a tus hijos, a tus santos, que me des palabra de sabiduría para anunciar tus caminos. Enséñame, Señor, tu palabra, dame esa gracia para poder comunicar el mensaje de tu palabra. No es de los hombres la sabiduría ni la enseñanza, todo es gracia tuya. Te pido esta bendición porque eres Dios bueno. Tu presencia sea con nosotros, te lo pido y te lo ruego en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, lo mejor según Dios. Una de las verdades prácticas, hermanos, que nos ayudarán a seguir lo mejor es conociendo la voluntad de Dios. Es imposible que alguien pueda seguir lo mejor si no conoce la voluntad de Dios. Por ello, todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesús debe estar en las Escrituras, debe estudiarlas, meditarlas, debe tener un tiempo especial para conocer la voluntad de Dios. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, usted podrá tener todas las mejores intenciones de hacer lo mejor, pero siempre hará lo que a usted le parece mejor y no lo que le parece mejor a Dios, porque usted desconoce la voluntad de Dios. Es por ello que el discipulado es una de las herramientas que Dios ha propuesto para cada miembro de la iglesia, hermanos, para que podamos crecer y no desconozcamos lo que Dios quiere que yo haga. Ya estoy terminando todos los libros que se necesita para el discipulado de mis hermanos en Cristo que se han bautizado y para aquellos que quisieran pasar por un discipulado. Entonces todo esto, hermano, nos ayudará a saber cómo proceder, cómo actuar en determinados tiempos y momentos. Por ejemplo, a veces un mensaje podría ayudarte y podría darte ciertas, como dice, principios, pero a veces si uno no ha estudiado o no ha tenido de repente un estudio completo sobre un tema, puede quedar vacíos y puede ser que algo estás comprendiendo incorrectamente. Por ello es importante que todos seamos como la iglesia de Berea. Dice, hermanos, eran más nobles y estudiaban la palabra del Señor para ver si era así. ¿Sabes? La bendición que nos da de saber lo que es mejor siempre será a partir de que usted conoce la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios siempre te dará las decisiones correctas para hacerlo mejor. Sin ella, podrías incluso encontrarte en situaciones ventajosas para ti, pero si tú desconoces las Escrituras, aquello que parece ventajoso podría provocarte grandes males, pero cuando uno conoce la voluntad de Dios, usted puede saber qué es la mejor decisión que debes tomar en los distintos pasos que la vida nos trae. Y voy a ponerles, antes de empezar el mensaje, hermanos, dos ejemplos, tanto con David y dos mujeres como Marta y María, donde podemos ver dos casos diferentes, donde ambos hermanos podemos ver de que hay algo que Dios alaba
y también vemos que hay algo que David hace por pleno conocimiento que él tenía, aun cuando él tenía todas las ventajas y bajo la lógica él podría haber hecho muchas cosas, pero la cual el conocimiento que él tenía de la voluntad de Dios le evitó a cometer una decisión equivocada. Para ello vamos al libro de 2 de Samuel capítulo 26. 2 de Samuel capítulo 26 dice la palabra del Señor. En el versículo 6 al 12 dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Samuel capítulo 26 dice la palabra del Señor. 2 de Samuel capítulo 26, primero de Samuel es porque no hay segunda. Primera de Samuel ya 26. En 2 de Samuel no hay 26. 26 versículos del 6 al 12 vamos a leer para darnos cuenta de algo interesante que nos puede ayudar, hermanos, a saber lo que tenemos que hacer frente a determinados momentos. Si vamos a seguir lo mejor según Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra, versículo 6, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Jacob, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Hay algo que a veces, hermano, no podemos ver si no conocemos la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dios había puesto un profundo sueño sobre Saúl, que le perseguía a David, sobre el general del ejército, Abner, y sobre todo el ejército que dormía alrededor de Saúl. Y ninguno sintió cuando Abisai y David entraron y, hermanos, sacaron la lanza, que era pues lo más fácil, era darle un lanzazo y matarlo a Saúl y así estar libre de la persecución que él le estaba dando día a día. Pero David sabía algo, que él no podía tocar al ungido de Jehová. Él dice, si Dios no lo mata, yo no lo voy a matar. Si él tiene que morir, que muera como debe de morir, pero no será por mis manos. No quiero hacer algo precipitado, que Dios juzgue entre él y yo. Eso lo llevó a él a tomar la mejor decisión ante una situación como esta. Todo estaba en sus manos. Él podía haber obedecido a su soldado, a ese hombre de confianza que le dice, Dios ha entregado en tus manos, mátalo, un lanzazo y murió, y te evitas todo problema que puede haber. Muchas veces como humano podríamos decir, sí, por fin me voy a deshacer de mi enemigo, por fin me voy a deshacer de aquella persona que me tiene, como dice, ya me tiene así. Pero hermano, a veces Dios permite estas situaciones para probar nuestros corazones,
para saber si obedecemos la palabra de Dios, para saber si en verdad tomaremos la mejor decisión. Y hermanos, no estaban durmiendo Saúl, Abner y todo el ejército que le buscaba a David porque ellos querían dormir. Dios envió un sueño profundo. Así que no era porque David encontró de sorpresa. Esto estaba preparado por Dios. Pero como David conocía las Escrituras, hizo lo correcto. Para hacer lo mejor según Dios, hay que conocer la voluntad de Dios para que no cometamos, hermanos, errores graves que después nos lamentemos. Él sabía que no se podía tocar al ungido de Jehová. Saúl estaba completamente equivocado. Lo seguía por envidia y por celo. Nada más porque habían dicho un día David a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Eso no le gustó a Saúl y desde ahí David se convirtió en su enemigo. Y empezó a perseguirlo. No solo tenía deseo de matarle, sino que él mismo con su ejército fue en busca de David para matarlo. Qué triste la situación de Saúl. Y ahora está en las manos de David y David hace lo correcto porque él conocía la voluntad de Dios. Para hacerlo mejor, siempre hay que conocer la voluntad de Dios. No se puede hacer lo mejor si no conoce la voluntad de Dios. Usted puede tener las mejores intenciones de hacerlo mejor, pero su desconocimiento de la palabra de Dios le podría llevar a cometer graves errores. Ahora quiero que vayas a otro texto en el libro de Lucas capítulo 10, donde encontramos también otra circunstancia para poder ver, hermanos, que muchas veces nosotros no sabemos cómo elegir lo mejor. Y cuando elegimos según lo mejor, para ello debo conocer. Y esta es la idea del mensaje, es que aprendamos qué es mejor para Dios. Y a partir de ella, caminemos en este camino y demos pues, como dice, en el blanco. No es algo circunstancial, no le va bien a alguien algo circunstancial, le va bien porque usted conoce las Escrituras. Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo con 3 tentaciones, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. No lo venció porque Él era Dios. Él lo venció con la herramienta más, como dice, más precisa que podíamos tener, y es la herramienta de la palabra de Dios. Él dijo, escrito está. Muchas veces pensamos, pues Jesús venció porque Él era Dios. No, Él, hermanos, Él era 100% hombre y no usó su poder para vencer al diablo. Usó su palabra y la palabra lo llevó a decir, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás a tu Dios. Y otra parte dice, y solo a Dios servirás y a Él solo adorarás. Cuando el diablo pedía adoración, él conocía las Escrituras, él sabía la palabra, y eso, hermanos, le da la opción a saber hacerlo mejor, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por ello, hermano, todo hijo de Dios tiene que amar la palabra, tiene que estudiarla, meditarla, escudriñarla, para que sepas la voluntad de Dios, para que usted no sea engañado, para que usted no siga todo viento de doctrina por estratagema de error. Dice que muchos son desviados, para que usted sepa qué debes hacer en determinados momentos en toda área. Mira lo que dice capítulo 10 de Lucas, versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué bueno que esta mujer le recibió Jesús en su casa, la cual muchos no lo hacen. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Qué lindo, una mujer que se sienta a oír a Jesús. Y después dice, no voy a predicar este texto, solo estoy haciendo una referencia al mensaje. Y dice, pero Marta, que dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas Martas hay? Un día estudiaremos esto para ver cuántas Martas existen en la iglesia de gracia. Pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí otra vez. Marta era una buena anfitriona. Mis aplausos para Marta. Pero Marta había olvidado qué es lo mejor. Si es cierto, en una casa alguien tiene que tratar con el invitado y alguien tendrá que dedicarse a la otra área, eso es lo correcto y lo normal que puede hacer. Pero ¿dónde llega el problema con Marta? Es en que Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, revela lo que está pasando en Marta. Y dice que Marta estaba turbada y afanada. En otras palabras, ella no hubiera tomado la opción que tomó, la mejor decisión que tomó María, porque ella estaba pues turbada. Alguien que está turbada es como decir, está fuera de sí, está en otro mundo. Hay algo que lo inquieta, hay algo que lo molesta, hay algo que no le deja estar tranquilo. Y muchas veces, a veces hacer algo es algo, como dice, para tratar de lidiar con ese problema que estás pasando dentro. Pero ¿sabes cuándo va más fuerte todavía Marta? Es cuando le quiere decir al Señor: no te da, Señor, usted es inconsciente. ¿Cómo vas a dejar que mi hermana te esté ahí perdiendo el tiempo escuchándote a ti? Y cuando debe ayudarme a mí, dile que me ayude para que te sirva. Si no, no comes, Jesús. No. Uno, hermanos, a veces no sabemos lo que es mejor. ¿Y sabes qué? Marta no había entendido eso. En cambio, María sí. Y el Señor resalta eso y dice: Marta, tu hermana eligió la mejor parte. Y la mejor parte siempre será estar a los pies de Jesús. Muchas veces, hermano, criticamos a la gente que está comprometida con Dios, aquellos que sirven. ¿Por qué haces eso? Fanático eres. Debes hacer, no hay nada que tienes que hacer en tu casa, hay tantas cosas que hacer. Claro que hay muchas cosas que hacer, pero servir a Dios es mucho mejor. Por ello le digo, cuando usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a ver que otras cosas lo afanan a usted y otras cosas le turban a usted. Y cuando usted debería estar, como dice, a los pies de Jesús. Por eso es que muchas personas no tienen un tiempo con Dios, porque no saben elegir lo mejor. No están de rodillas en las mañanas para buscar a Dios. No están en la palabra porque no saben lo que es lo mejor. No saben honrar a Dios porque no saben lo que es mejor. Muchas veces algunos no saben que deben estar en la casa de Dios y no saben que eso es muy bueno y es la voluntad de Dios, pero como no lo saben muchos, vienen cuando les parece. Y hoy día de seguro están muy felices porque no tenemos esa oportunidad de hacerlo, porque hay leyes que nos impiden. Hermanos, si vamos a hacer lo mejor según Dios, siempre será cuando usted conoce la voluntad de Dios. Por eso nunca usted se niegue, hermanos, a aprender. Nunca se niegue a dar un tiempo para aprender de Dios, porque eso te va a servir en el futuro. Muchas veces cuando a veces vengo a una casa, hermano, a veces las personas se ponen a hacer tantas cosas y yo estoy esperando cuándo se van a desocupar. Yo tengo mi hora que voy a estar con ellos 1 hora y media y al final estoy 3 horas. ¿Por qué? Porque no dan un tiempo especial, porque piensan que, hermano, Dios puede esperar. Todo tiene su momento.
Y usted debe tener ese tiempo importante. Por ejemplo, usted si ha preparado este momento y ahora está escuchando, usted ha elegido lo mejor, porque esto es la voluntad de Dios, que aprendamos los caminos del Señor. Y esto es un tiempo donde el pueblo de Dios se congrega, aunque lo estamos haciendo virtualmente, nos estamos congregando para escuchar al Dios del cielo, no al pastor Russell, sino a nuestro Señor. Porque este siervo lo que te va a enseñar es el consejo de Dios. Qué precioso, hermano, cuando uno empieza a entender lo que es mejor para Dios. La semana pasada hemos visto que mejor es estar un solo día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y el salmista dice, escogería estar en la casa de Jehová que morar en moradas de maldad. Sí, hermano, estar en la casa es lo mejor, porque grandes bendiciones uno tiene cuando está reunido con el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas son llaneros solitarios? Tanto hombres y mujeres. Hermanos, solo es estar en la casa y no tienen comunión. Ya hablaremos, hermanos, por qué esas personas no tienen comunión con sus hermanos. Uno puede ser orgullo en su corazón. 2 puede ser ignorancia de las Escrituras. Y 3 es que no anda en el Espíritu, anda en la carne. Porque el que anda en el Espíritu tendrá comunión con sus hermanos. Yo creo que más es ignorancia de las Escrituras. Pero todo eso uno tiene que aprender. Cuando uno todavía no conoce, comete errores como ello. Pero después se dan cuenta que esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad ni ocurrencia del pastor, ni siquiera de la iglesia. Esto es lo que Dios dice, que tengamos comunión unos a otros. Segundo, es mejor, hermano, dice, porque es mejor lo poco en el temor de Jehová. Dice que mucho tesoro donde hay turbación. Mejor lo poco con el temor de Jehová. 3, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. También hemos visto que mejor es lo poco con justicia, dice, que algo sin derecho. O sea, poder haber logrado algo rectamente, justamente, sin hacer trampas. Y 5, mejor es adquirir sabiduría que las piedras preciosas. El Señor dice, mejor es adquirir sabiduría. Y usted sabe, hermano, que la sabiduría es un regalo de Dios. ¿Sabes, hermano? La sabiduría en verdad es, para mí, te digo, es una de las bases fundamentales para que nos vaya bien en la vida. Porque en todo requiere sabiduría. Y quisiera ponerte que no solo es mejor mejor que las piedras preciosas, sino dice que es mejor que la fuerza. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 16, dice la Escritura. 9:16 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Sabe? La sabiduría nos enseña a ser prudentes. Nos recuerda y nos hace entender lo que dice la Escritura. No por espada, no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Sabes? No es por fuerza que alguien se mueve. No es por fuerza que alguien actúa o hace algo. Es la obra del Espíritu de Dios en su vida que cambiará y transformará esa vida y esa persona será mejor. Pero si Dios no hace esa obra, no puede. Pero el que no conoce eso, usa la fuerza, usa su poder y con ello quiere doblegar. Por eso, hermanos, padres, como padres, qué difícil es para nosotros, como humanos, quisiéramos usar la fuerza para enseñar a que nuestros hijos aprendan a andar en el temor a Dios.
Pero la manera correcta es que dobles tu rodilla y invoques el nombre de Dios y pidas el favor, la misericordia a favor del hijo, de la hija, para que Dios lo transforme, para que Dios lo cambie, para que Dios produzca en él el deseo y el hacer por su propia voluntad, para que Dios le haga un cristiano, una cristiana generosa, dadivosa, amable, amigable, compasiva, misericordiosa. ¿Cuántos cristianos, hermano, tienen mucha deficiencia en su vida? Y eso es natural porque están pasando su proceso y la madurez no es instantáneo, sucede un proceso, pero hay crecimiento. Cuán importante es cuando alguien pasa por un discipulado, hermanos, es que la persona va a empezar a entender cosas que antes no entendía. Y eso le ha dado victoria en la vida, y eso le ha dado alegría en su vida, y hoy puede decir, bendito Dios, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Por ello, mi hermano, es importante que entendamos, mejore la sabiduría que la fuerza. No es con fuerza. Sabes, mi trabajo como pastor es enseñarte, decirte, hablarte, hermanos, exhortarte, pero sé que si el Espíritu de Dios no obra en tu vida, hermanos, usted ni va a entender lo que estoy enseñando. Y sé que una persona tiene su momento. Pero mi trabajo es enseñar, y usted como padre es enseñar, pero el cambio, la transformación de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de una iglesia, de cualquier cosa, está en el poder de Dios. Pero sí, Dios nos manda a ser activos en hacer lo correcto, y Dios en su debido momento hará que esa vida fructifique, esa vida sea de bendición, hermanos, para una persona. Todo tiene su momento. ¿Cuántas personas vinieron al Señor? Y hermanos, en verdad, no parecen ser cristianos. Pero si verdad Dios los ha salvado, Dios los va a transformar. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? El Señor va a pulir esa vida, va a transformar esa vida. Por ello le digo en nombre del Señor, lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Si usted tiene problemas con su esposo, tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con alguien, lo único que puedes hacer es ponerte de rodillas, invocar el nombre de Dios, y Dios, hermano, obrará en su corazón, lo transformará, hará cosas que tú y yo no podemos hacer. No con fuerza, no con fuerza. Sé que como padre, mientras son pequeños, podría exigirles, podría decirles que deben hacer, y lo debo de hacer. Pero sé que a la larga también sé que es el poder de Dios la que transformará su vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que mejore la sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a ser prudente, te ayuda a entender de que no será por herramientas humanas, por tu fuerza, que alguien cambiará. Y un poquito más abajo dice, mejor 9:18 dice, mejore la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Dice, mejore la sabiduría que las armas de guerra. Hermanos, la sabiduría pacifica, trae paz, trae, hermanos, trae tranquilidad en las personas. Las armas traen guerra, traen destrucción, hermanos, traen problemas. La sabiduría, hermanos, ¿sabes qué? ¿Qué dice aquí? Dice, es mejor que las armas de guerra. ¿Por qué? Porque, hermano, la sabiduría busca soluciones. La sabiduría busca soluciones y encuentra soluciones. Y no soluciones sacados del hombre, sino sacados de Dios. En cambio, las guerras, hermano, quieren hacer algo a la fuerza, destruyendo. La sabiduría te hace un pacificador. Mejore la sabiduría. La sabiduría te enseña a mirar desde los ojos de Dios.
Te enseña a esperar desde los ojos de Dios. Te enseña a caminar bajo los ojos de Dios. Te enseña a seguir principios correctos, divinos, santos, para que tú puedas hacer lo correcto. La sabiduría es la que te hace que tú te quedes en la enseñanza de la palabra y sigas la voluntad de Dios. La sabiduría te dice, si Dios lo ha dicho, aunque no entiendo, aunque esto puede demorar, sé que lo que Dios ha dicho es mejor. Y eso hace la sabiduría. La sabiduría siempre te pondrá en la palabra de Dios. La sabiduría te pondrá en la palabra de Dios, te pondrá en lo que Dios ha dicho. Eso hace la sabiduría. La sabiduría, hermanos, es hacer lo que Dios ha dicho. Hacer lo que Dios ha dicho. Incluso Dios nos dice en una escritura, en Deuteronomio 4:6, dice que esto, la escritura, es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Mejor es la sabiduría. Entonces, según Dios, hermanos, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, es mejor que las fuerzas y es mejor que las armas de guerra. Mientras que el hombre natural piensa que con guerra se sujeta a la gente, que piensa que con la fuerza se conquista a alguien, que piensa que el poder económico, las riquezas que uno puede tener, es suficiente para poder tener todo lo que quiere. ¡No! Mejor es la sabiduría. La sabiduría te enseña, hermanos, a usar todo recurso, todo bienestar, todo don, toda capacidad desde la perspectiva de Dios y no según la humanidad de nosotros los humanos. Ahí está la ventaja. Por eso es que incluso una persona que puede estar en un estado económico o mejor, situación en su vida, no lo aprovecha porque no tiene sabiduría. Sí, en un lado ha crecido y todos podemos decir, oh, wow, ¿cómo logró eso? Pero hasta ahí queda. Porque la vida no es solo una cosa, la vida son varias cosas que tenemos que tratar, esposa, hijos, economía, hermanos, convivencia entre pareja, hermanos, saber cómo hacer, administrar el dinero, vivir con tu esposa, con tus hijos. Hay varias herramientas que se siguen en la vida, no es una sola cosa. El mundo va en busca solo de las riquezas. Pero las riquezas en sí, sin sabiduría, más bien le dañan al hombre, le hacen orgulloso. Sabes que las personas que a veces tienen, en su mayoría, no todos, porque algunos saben que Dios las ha bendecido y nunca olvidan eso. Pero la mayoría cuando empiezan a tener, miran con malos ojos a los demás, son orgullosos, se creen que son más importantes y piensan que tienen el control de todo. Pero no solo eso, sino que ahora, pues como tienen todos los privilegios, hacen lo que les da la gana y como no les importa su esposo, su hija, su esposa, no les importa nada porque como tienen control de las autoridades, tienen control de todo, entonces dice, hacen lo que les da la gana. Mira, un bien sin sabiduría, el hombre se maltrata, el hombre se ensucia, el hombre hace lo malo. Pero qué bueno si alguien de un hijo de Dios pueda estar con esos privilegios y tiene la sabiduría de Dios. Es una bendición. Por eso, mi hermano, una persona, un hijo de Dios que logre ser bendecido y avanzar económicamente y no reconoce que Dios le dio ese privilegio, hermano, por natural, dice, ese es mío, mío. Y sabes, no sabe usarlo para la gloria de Dios y no sabe, hermanos, aprender a usarlo para la gloria del Señor. Solo lo usa para sí mismo. Y eso es lo triste. Por eso la sabiduría es mejor. Cada cosa en la vida se necesita de decisiones y entre mi humanidad nosotros no sabemos qué es lo mejor hasta que Dios nos dice qué es lo mejor. Por ello, lo mejor, según Dios, hermano, nunca falla. Porque esto no es mejor según Russell, sino según Dios. Y si Dios dice que es mejor que el oro y la plata, que es mejor que las armas de guerra, que es mejor que la fuerza,
¿quién soy yo para decir que no es así? Por ello, hermano, tu comunión con Dios es importante. Tu vida de fidelidad a Dios es importante porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios bendecirá a tu vida con sabiduría, hermanos, cuando usted ande en el temor a Dios. Sin ello, esto no será una realidad. Las ventajas que puedes tener se convertirán a la larga en una desventaja por falta de sabiduría. Hermanos, en el libro de Proverbios 16, 19 nos dice otra cosa que es mejor. 16, 19 nos dice la Escritura. 16, 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí dice, mejor es, dice, humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. ¿Qué es mejor? Dice, humillar el espíritu con los humildes. ¿Por qué? Hermanos, ¿quién es un humilde? Un humilde es aquel que está aprendiendo a vivir en la verdad de la palabra de Dios. Es aquel que valora los caminos de Dios y vive bajo este mandamiento. El humilde no es una persona callada que no dice nada o que se deja golpear o que se deja maltratar. Ese es un tonto. Un humilde, hermano, sabe qué hacer, sabe cómo conducirse. El humilde ama la palabra de Dios. El humilde vive el consejo de Dios. Desea seguir el consejo de Dios. Disfruta estar en el consejo de Dios. El humilde es una persona que, hermano, valora las cosas de Dios, valora la voluntad de Dios. El humilde, hermano, siempre tiene un corazón dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Y entonces dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Claro, ¿por qué? Porque un humilde siempre te ayudará a que vayas a la palabra de Dios. El humilde siempre te dirá, esto es lo que Dios enseña, esto es lo que Dios quiere que hagas, esto es el consejo de Dios, esto es el mandamiento, el estatuto, el decreto que Dios ha dado para tu vida. El humilde nunca te llevará al mal. El humilde siempre reconoce que él mismo tiene limitaciones, que él mismo también fracasa. Por eso que para el humilde, hermano, no le es problema reconocer cuando se equivoca. El humilde, hermanos, siempre está dispuesto como dice, a humillarse delante de Dios cuando Dios le hace ver que está equivocado. El humilde se rinde a Dios y cuando usted, hermano, escucha a un humilde, usted tiene la bendición de que estás escuchando a una persona que no es una persona que está andando fuera de, como dicen, sus anchas en su camino pervertido o fuera de la voluntad de Dios. Es una persona que verdaderamente ama al Señor. Y mejor es que te humilles ante Él, que tu espíritu se doblegue, dice la palabra. La palabra del Señor 19 dice, estamos en Proverbios 16, 19 dice, mejor es humillar el espíritu. Sí, hermano, porque un humilde siempre quiere lo mejor para ti. Su exhortación, su consejo, su advertencia es para tu bien. Es para que te vaya bien. Es mejor que tú te humilles ante Él. Es mejor que doblegues tu espíritu porque rechazar su consejo, rechazar su enseñanza, rechazar su advertencia es cometer una locura. Porque Dios usa a los humildes para que nos ayude a conocer y saber cómo debemos conducirnos. Cada vez que usted se agarra del Señor, usted se está desarrollando en la humildad. Cada vez que usted empiece a cada vez amar más la palabra y a obedecer más la palabra, usted se está desarrollando en la humildad. Por eso, escucha a un humilde, porque el humilde te va a bendecir.
El humilde te va a bendecir. El humilde te va a bendecir. Pero cuidado con el soberbio. El humilde no es una persona callada. No es una persona que no dice la verdad. No es una persona que, hermano, no confronta el pecado. No es una persona que no exhorta. El humilde, hermano, sabe lo que Dios ha dicho. Y él también está aprendiendo a obedecer la palabra de Dios. Mejor es el humilde, humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos, robos con los soberbios. Siempre es mejor. Si Dios te da el privilegio de encontrar a un hermanito tan sencillo, pero que es humilde a la palabra de Dios, que es una persona que ama la palabra y que está determinado en obedecerlo, y que tú ves que él está aprendiendo a obedecer al Señor, escúchale. Escúchale. Porque él tiene palabra de sabiduría. Porque Dios está con esa persona. Dios dice, él ama, él da gracia a los humildes. Y dice que resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Así que si tú te acompañas de una persona que tiene gracia de Dios vas a recibir. Oh, hermanos, qué precioso es ser acompañado de estos humildes. Porque siempre vas a tener el privilegio grande de Dios. En mi vida me he encontrado con muchos humildes. Humildes bíblicos. Ellos te dicen, te hablan, te exhortan, te aconsejan y te advierten también. Y muchas veces son muy fuertes contigo. Y no porque son superiores a ti. Porque si algo pasa en un humilde es que él está lleno de amor. Y el amor, dice, echa fuera el temor. Mejor es amor manifiesto que amor oculto. El humilde verdaderamente sabe amar. Por eso, qué precioso es que uno, cuando tiene el privilegio de que un humilde que está aprendiendo a vivir en la palabra, me exhorte, me corrija, me dé su consejo, qué precioso. Dale gloria, alabanza a Dios. Dile, Dios, gracias. Gracias, Señor, por poner a esa mujer, a ese hombre, para poderme decir las cosas que otros no me dirían. Pero como ese hombre ama tu palabra, no tiene temor, me lo dice y lo dice con amor, lo hace con mansedumbre, porque se considera a sí mismo. Hermano, mejor es humillarte. Como dice aquí la Escritura, mejor es humillar el espíritu. Nunca te pongas duro, recio, y no quieres escucharme. Porque ese día estás condenándote a que te vaya mal. Porque muchas veces Dios manda a esa mujer o a ese hombre para ayudarte, para que no sufras ciertas consecuencias. Qué preciosa es la palabra. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, que la fuerza, que las armas de guerra. Y ahora nos dice, mejor es humillar el espíritu, hermanos, con los humildes, que, hermanos, repartir despojos, robos, hermanos, falsedad e iniquidad con los soberbios. Escúchame. Para hacerlo mejor, hay que conocer la voluntad de Dios. No solamente se trata de un buen deseo, no solamente se trata de una buena disposición. Por más que tengas tu mejor deseo, si desconoces, siempre has de equivocar. Como les dije, yo estoy pintando mi bayat y tengo cierto conocimiento e ignoro otras cosas. Entonces yo estaba pintando, por un lado me salió muy bien y de pronto se había tapado y yo no me había dado cuenta y de pronto veía que se pulveriza la pintura. Y entonces digo, pero es de vez de arreglar el bayat, malogrando al bayat, porque desconocía, porque no sabía.
Pero cuando uno empieza a conocer y saber cuál era el problema, y verdad, reviso todo, hermano, lo saco, ahora sí, me animo a sacar todo esto, y verdad, hermanos, taponeado por razón, estaba botando aire y simplemente estaba malogrando todo. Conocer la voluntad me da la ventaja de saber elegir lo que es mejor, no según Russell, sino según la voluntad de Dios. ¿Usted está siguiendo lo mejor? Para ello hay que seguir la voluntad de Dios. Estudie la palabra, tenga su devocional, levante su altar, medite en ella y no sea de las personas que piensen que solamente es leerlo. Analízalo, medita, ponte como en escenario, en ese problema o en esa familia, ponte como uno de ellos y ve cómo serías tú, cómo actuarías, qué está bien, qué está mal y cómo tú estás actuando en ese mismo proceso, en este mismo problema. La palabra de Dios es para escudriñarla y aplicarla a nuestra vida. Solo así tiene sentido. Que Dios me lo bendiga. Mejor es la sabiduría, mejor es quebrantarme, humillarme, mi espíritu con los humildes. ¿Por qué? Porque un humilde siempre quedará lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque él también está aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Oremos, por favor, continuaremos más adelante. Amado Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu palabra. Tu palabra nos hace reflexionar, meditar. En verdad, Señor, qué precioso es saber. Mejor es la sabiduría. Sí, Señor, porque la sabiduría, Padre, encierra todos los misterios que hay en la vida. Las decisiones de la vida, en los distintos eventos, Señor, se requiere de sabiduría. Y esa sabiduría viene de ti. Por ello, Padre, ayúdanos a tener una vida consagrada, dedicada a ti, una vida donde cada vez nos acerquemos más. Que tu palabra nos redarguya, nos enseñe y nos haga entender, Señor, que nada es por fuerza ni con guerra, es por la sabiduría tuya, Señor, que podemos tener mejores opciones y soluciones. También nos has dicho que debemos humillar nuestro espíritu con los humildes, porque un humilde está bendecido por ti. Un humilde, Señor, tú lo miras con agrado, tú le das gracia y esa persona será de bendición para nosotros. Mándanos, Señor, muchos humildes en nuestra vida para que nos exhorte, nos corrija, nos enseñe, nos diga, Señor, cosas que otros nunca nos dirán. Gracias por tu palabra, bendígalo en el nombre de Jesús, rogando tu buena voluntad. Amén.